impermeabilizantes mejores que el uso general, mejores que el cemento de altas resistencias tempranas, y ellos lo presentan acá como en las propiedades. Ustedes pueden ver 40% de ahorros en pegado de bloques enlucidos, alto porcentaje de impermeabilidad, mayor rendimiento, por lo que es un cemento de mayor fluidez, 30% menos de tiempo en aplicación, mayor fluidez nuevamente, y 25% menos del consumo de agua, porque claro, es un cemento que retiene más el agua, entonces demanda menos de, ese, de eso como tal, del agua como tal. Acá resalta entonces impermeabilizante incorporado y alto porcentaje de impermeabilizante. Entonces es un caso de ejemplo que quería traerles acerca de esa tecnología. Pasemos ahora a los reductores de agua, y en realidad solamente tengo un slide que hablar acerca de este tema. Quienes están relacionados con el mundo de la producción de concreto van a entenderme muy rápidamente cuando les muestre esa gráfica. Tenemos una planta de cemento y una planta de concreto. Hay una gran diferencia entre ellos, y es que el cemento produce el producto para la planta de concreto. La planta de concreto adiciona aditivos para ya un diseño como tal específico de una mezcla de concreto. Entonces, en muchos casos podemos hablar de impermeabilizantes, hiperplastificantes, aditivos para mantener la consistencia, para acelerar el tiempo de fraguado y darle mayor rapidez al avance de los proyectos. Algo que trae esta tecnología de aditivos que, que les presento pues dentro del portafolio de Mapei, que también está presente pues en el mercado, es que trae lo que ya se había desarrollado en el mundo del concreto en aditivos, como los policarboxilatos, lo trae al mundo del cemento. Eso lo que nos permite es adicionar policarboxilatos o polímeros con diferentes funciones en la producción de cemento. Y desde aquí ya tener un cemento especial que puede ser utilizado por diferentes fabricantes de concreto. Bueno, ahora quiero pasar a el último tema, y es los aditivos relacionados con la reducción de cromo hexavalente, pero hay que hacer una observación acá, y es que es un tema de normativa que, si bien al día de hoy no aplica para Perú, puede ser que eh, en un futuro, con el avance de la normativa en el cemento, se incorpore a las normas que hacen parte de la producción de cemento a nivel nacional. El único país de la región que ha optado por involucrar normativa de control de cromo en la producción de cemento es Costa Rica, quien hace unos más o menos 2 años, 2 o 3 años, decidió poner un límite a la cantidad de cromo que podía estar presente en el cemento, y con eso proteger la salud también de las personas. Parece que es un tema muy adecuado para cerrar esta charla de aditivos, porque una de las funciones también de los institutos y de los organismos que tenemos para el cemento y el concreto en cada país también está involucrado con velar también por la calidad y por el apoyo a todos sus aliados, y entre esos también la protección de la salud de las personas. Vamos a ver entonces con qué está relacionado este tema, que es una regulación muy, muy importante en Europa. En Europa no se puede producir cemento con cromo, pero que en esta parte del mundo es un tema que todavía falta mucho por desarrollar. Entonces estamos hablando de la última de las tecnologías de aditivos, los aditivos reductores de cromo. Bueno, antes de introducirlos, o más bien para dar una pequeña introducción, el cemento contiene de por sí unas ciertas partes por millón de cromo. En algunos casos son muy, muy pequeñas, en algunos casos pueden ser significativas. ¿De dónde viene ese cromo? El cromo puede llegar desde la producción del clinker, o sea, desde el comienzo de la producción del cemento, desde la harina o crudo que llaman, y también se puede dar en la producción en el proceso de combustión en el horno, en el proceso de quemado, debido a condiciones oxidantes o condiciones alcalinas en el horno.
es decir, un contenido alto de álcalis en los materiales que se ingresan en ese horno, formando cromatos de calcio y cromatos alcalinos que luego, que luego llegan hasta la forma de cromo hexavalente, es decir, cromo 6 más, que es un estado del cromo en el cual el cromo es soluble en agua. Y el problema acá es que cuando el cromo que está en el cemento está en ese estado de oxidación, en el estado hexavalente, y entra en contacto con agua, el agua se convierte en un mecanismo para que salga del cemento y llegue a entrar en contacto directo con las personas involucradas directamente con el uso del cemento, albañiles, maestros, obreros, todas esas personas que trabajan, digamos que con sus manos y con su cuerpo en contacto con esos materiales, son las más implicadas por este tema. La principal afectación a la salud es la dermatitis, es el efecto negativo sobre la piel producida por ese elemento, por el cromo hexavalente. Pero más allá de eso, se puede llegar a unos problemas más complejos debido a que este elemento, cromo 6 más, es un elemento tóxico y cancerígeno. Pues digamos que el síntoma más común, y es algo que se puede ver en esos países de Latinoamérica, sobre todo personas que en su uso del cemento evitan de pronto elementos de protección personal como guantes o que constantemente están en contacto con ese material, se puede ver una afectación en la piel. Eso es como la primera indicación. Eso es debido al efecto irritante alérgico que produce este compuesto, el cromo hexavalente. Entonces, partiendo de esa base, de sus efectos posibles en la salud, la Directiva Europea que regula la producción de cemento determinó en el 2003, aquí ya estamos hablando hace varios años, hace más de 16 años, 17 años, determina que en el cemento que se produce en la Unión Europea no puede haber más de 2 partes por millón de cromo. Es una medida que según los estudios ya hace que la cantidad no sea significativamente negativa para la salud de las personas y con esto entonces todo producto que tiene cemento en Europa tiene que tener un porcentaje de cromo regulado. Ese es un extracto de la directiva europea, que la pueden consultar, EU 2003-53S, que especifica el límite de la concentración de cromo 6 más, cromo hexavalente, en el cemento. Y también se encargan de definir un método de determinación para que cualquier laboratorio o productor de cemento o consumidor pueda, a través de ese método UNE EN 19610, pueda medir el nivel de cromo hexavalente en el cemento y conocer cuáles pueden ser su afectación o qué puede esperar del uso de este cemento y el contacto directo. Bueno, entonces, este tema lo traigo a colación porque Mapei, siendo pues uno de los aliados a nivel mundial, también en Europa, la casa matriz de Mapei es en Italia, y en toda Europa tiene una presencia enorme en la construcción y en los productos para la construcción. Entonces, decidió abordar este tema directamente, desarrollando un producto para la producción del cemento y para la producción de morteros y grouts y todos los productos que llevan cemento, que lo que hacía era, o que lo que hace es reducir ese cromo, eliminarlo o retirarlo del cemento a través de una oxidorreducción. Como tal, no se retira el cromo, sino que lo que se hace es cambiar el estado de oxidación de hexavalente a trivalente. Y al estar el cromo ya trivalente, ya no es 6 más, sino que es 3 más, ya no es soluble, ya no entra en contacto con la piel porque ya no utiliza el agua como mecanismo, sino que se queda como un elemento inerte. Entonces Mapei estudia, desarrolla y patenta un producto, una línea de productos a base de un mineral que se llama el antimonio, que tiene gran potencial de oxidorreducción, que le permite tener un gran rendimiento en lo que es el desempeño en la producción de cemento para reducir precisamente el cromo con pequeñas cantidades.
que no tiene ningún efecto sobre la calidad del cemento, o sea, no genera efectos en las resistencias o en la fluidez o en ninguna otra propiedad, solamente afecta lo que es el contenido de cromo hexavalente. Y esa tecnología, pues nosotros ya la tenemos a disposición de toda la región. Precisamente es en Costa Rica, el único país que utiliza o que tiene regulado por ley la producción de cemento con bajo nivel de cromo, donde ya suministramos el 100% del aditivo para reducción de cromo que se consume en Costa Rica, es de Mapei y está basado en esta tecnología. Eso es un ejemplo de un molino donde se está dosificando el aditivo que tiene un color blanco característico. Aquí se está haciendo una medición y eso es un recipiente pequeño de laboratorio donde hay una muestra de ese material. Es una de las tecnologías, digamos, que más le ha tomado esfuerzo a Mapei, por lo que tuvo que patentar su propio desarrollo. La gran mayoría de los aditivos de cemento no están patentados, pero este sí es un caso especial. Y es una tecnología que no se puede encontrar en todos los productores de aditivos, pero que también nos hace muy orgullosos de tener a disposición en el momento en que el mercado lo necesite. Ahí lo tenemos a disposición. Les cuento que así de forma general Panamá y Honduras son países que ya han visto muy tentativa la idea de regular el contenido de cromo en el cemento y, y atender un poco como el llamado pues de algunos consumidores con respecto al tema de los efectos sobre la salud. Bueno, el producto de Mapei ofrece un beneficio en dosis, o sea, permite usar una menor cantidad para obtener un mayor beneficio y una mayor estabilidad, o sea, que el cemento que fabriquemos sea bajo en cromo por un largo periodo de tiempo, hasta que garanticemos que sea consumido en su totalidad. Son dos de las características principales que hacen a Mapei líder en lo que es ese tipo de tecnología. Y que también me parece muy interesante comentar con ustedes para que entiendan pues que los efectos de los aditivos o las propiedades, lo que podemos ganar de ellos, no solo está relacionado con la producción de cemento y con los productores de cemento, también está relacionado con los consumidores, con los concreteros, con el consumidor final y con lo que esperan también recibir del producto. Entonces, les agradezco también la atención. Espero que les haya quedado también la idea de todo lo que podemos cubrir, todos los puntos que podemos tocar en cuanto a lo que tiene que ver con el cemento a través del uso de aditivos. Ingeniero Jonathan, muchísimas gracias por tan excelente exposición. Ha sido claro, el tema de la tecnología del cemento crece día a día y Mapei es uno de los pioneros en este tema, lo ha dicho muy claro. Yo creo que todo el público presente en este evento está muy agradecido y de por ya tienen muchísimas preguntas, muchísimas consultas. Hay muchas personas que están dentro de la industria del cemento que van a hacer seguro algunas consultas. A continuación vamos a leer algunas preguntas para que puedas responderlo y, y poder Claro, aclarar algunos temas que pudieron quedar pendientes. por supuesto, con todo gusto. Ok, entonces vamos a ver una pregunta de Cintia Álvarez, que dice, buenas noches, buena ponencia. Mi consulta es, ¿el aditivo plastificante y retardante unidos hacen que el concreto sea mejor en cuanto a resistencia? Lo comprobé. Quisiera saber si usted hizo alguna dosificación con ello, así saber en porcentaje a los cuántos días ya llega a su resistencia requerida. Bueno, vas a responderle a Cintia, mira, la tecnología de los plastificantes y superplastificantes es una tecnología que se ha usado por mucho tiempo en la producción de concreto. Lo que permite reducir el agua, con eso ganar más resistencias en la curva de desarrollo de resistencias del concreto, y las dosis pueden ser muy variadas en un rango que puede ir desde 6.000 a más de 10.000 gramos por tonelada de cemento. En el gramos por metro cúbico de concreto. Entonces, cuando estamos
utilizando esta tecnología en la producción de cemento, se requieren unas cantidades menores porque desde ya estamos trabajando es como tal en la materia prima que es el cemento. Entonces podemos estar hablando de unos 4.000, 5.000, 6.000 gramos por tonelada de cemento. Pero digamos que la dosis, para darte como una respuesta directa como a tu cuestión, las dosis van más relacionadas con el tipo de polímero que estemos utilizando, la fuerza que tenga esa cadena de polímeros en el efecto de reducción de agua. Si bien tenemos diferentes, por más que sean policarboxilatos todos, cuando estemos hablando de reductores de agua, hay unos de una cadena mucho más fuerte que tienen un efecto mucho más fuerte en el cemento y en el concreto que otros. Entonces la dosis va a depender mucho de la fuerza y de lo que también tu proveedor de aditivos de concreto o la persona que ponga a disposición o la empresa que ponga a disposición esos clasificantes te pueda recomendar. Lo interesante acá que quería comentarles es que es algo que también se puede utilizar en el cemento. O sea, desde el cemento también se pueden poner polímeros para que cuando lleguen o impacten al mercado ya sea un producto diferente. Correcto, correcto, ingeniero. Tenemos otra consulta de Eduardo Fernández Corona. Él indica: buenas noches, saludarlo por la excelente charla brindado, ingeniero Ortega. Mi pregunta Muchas es la gracias. siguiente. La nanotecnología es el presente en aditivos de concreto. Uno de ellos es la nanosílice, usado en la elaboración de concretos especiales y variantes como reductor de silicosis. ¿Qué otros tipos de esta gama son usados por MAPEI y en qué uso específico? Mira, con respecto al tema de la nanotecnología, digamos que aún no se han hecho importantes desarrollos. Si bien se está trabajando en proyectos muy puntuales, esos desarrollos toman más tiempo en llegar a concretarse en algo sostenible y en algo rentable para el negocio, porque hay que tener en cuenta que la producción de cemento es involucra un volumen de consumo y unos valores como tal de costos de producción que digamos que están muy ceñidos a las materias primas, a lo que es el costo de venta del cemento en cada mercado. Entonces, si bien estas tecnologías han de pronto mostrado aspectos interesantes con relación a la sílice, con relación a la activación también de algunos materiales especiales, metacaolines, eh, algunas arcillas calcinadas con tamaños de partícula muy, muy pequeños y orientados a cementos muy especiales, fibrocementos, cementos moleculares. Es algo que todavía no ha impactado al mercado en una forma rentable, suficiente, para que se ponga más en contexto de los consumidores. Y se queda hasta ahora en lo que hemos desarrollado en MAPEI, se ha quedado en estudios que todavía están avanzando y buscando una mayor rentabilidad y una mayor capacidad de estar a disposición del mercado en general. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del ingeniero Miguel Quispe. Interesante exposición. ¿Podría comentarnos sobre experiencias con aditivos que hayan mejorado resistencias iniciales de cementos con adición de puzolana? Miguel, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Es una pregunta muy, muy típica cuando uno visita una planta de cemento que tiene cerca recursos de puzolana. Las plantas que están ubicadas cerca a fuentes de puzolana, plantas por ejemplo en Ecuador, en Perú tenemos por ejemplo la planta de Yura, que está cerca a una zona volcánica, en donde son ricos los materiales en puzolana. Estas plantas normalmente lo que buscan es aumentar las resistencias iniciales, porque la puzolana, con su actividad hidráulica, nos ayuda en las resistencias finales. Entonces aquí lo que hacen los aditivos a través de aminas y activadores inorgánicos es acelerar el desarrollo de resistencias iniciales para compensar un poco la sustitución de la puzolana. Muchas veces también estos aditivos se apoyan en esa lúmina que aporta la puzolana, en el C3A, en el aluminato tricálcico del cemento, para desarrollar más resistencias iniciales. Pero esa tecnología es una tecnología muy común en los mejoradores de resistencias, es algo que se utiliza en el día a día. Yo justamente hoy
estaba haciendo unas recomendaciones a uno de nuestros clientes y tenía parte de mi equipo haciendo pruebas con uno de esos tipos de aditivos. Son aditivos, digamos que se encuentran normalmente en el portafolio de proveedores de aditivos como Mapei. Correcto, Jonathan. Tenemos otra pregunta de Noé García. Excelente presentación. Mi pregunta, los cementos que se producen en América Latina, ¿normalmente en qué nivel de cromo contienen? No, es una pregunta excelente. Tocando el tema del contenido del cromo. Mira, nosotros desde Mapei hemos hecho un estudio a nivel mundial. Mapei es uno de los grandes aliados en lo que es la producción de cemento sin cromo y hemos encontrado grandes niveles de cromo en mercados como turco, como el mercado vietnamita, como algunos mercados asiáticos. Afortunadamente en el mercado latinoamericano no hay niveles muy altos. Sí encontramos fácilmente niveles que sobrepasan los 2 gramos por tonelada. Eso te lo puedo decir sin decirte como tal los nombres. Y aunque no es un tema regulado, no se está incumpliendo ninguna ley, es un tema que yo creo que a futuro va a tomar mayor relevancia. Las medidas, si podemos ver no solo en la industria del cemento, en todas las industrias tienden a preocuparse cada vez más por una producción sostenible que también involucra la salud de quienes terminan utilizando el producto. Entonces, podemos encontrar en esa región valores de entre por encima de 2 hasta valores de 9 o 10 gramos de cromo por tonelada de cemento, o sea, partes por millón, que igual no son valores tan altos. En algunos mercados como asiáticos, como te mencionaba, se pueden llegar a encontrar cementos de 40, 30, 50 partes por millón de cromo. Gracias. Marco Antonio Tejada, consulta. Buenas noches, gracias por la exposición. Tengo un par de preguntas. 1. ¿Existen normativas de ensayo o métodos de ensayo para verificar la efectividad de los mejoradores de molienda o resistencia en laboratorio? ¿O tienen que verificarse necesariamente en los procesos de molienda en la fábrica? La segunda, vamos por parte porque la segunda pregunta es, ¿sí? Perfecto. La respuesta es muy simple. La forma de medir el desempeño de un aditivo, si estamos hablando de un mejorador de resistencias, es hacer el proceso normal que tiene cada planta para medir las resistencias de su cemento. Lo que hace normalmente cada planta es seguir la normativa ASTM C109, que especifica el desarrollo de unos cubos, unas probetas o cubos de 4x4 que se revientan a 24 horas, 3 días, 7 días y 28 días. Es el procedimiento normal de todo laboratorio de producción de cemento de una planta. Cuando utilizamos un aditivo a nivel de laboratorio, simplemente validamos con ese mismo procedimiento cuál es el desarrollo de resistencias. Hay que tener en cuenta que unas pruebas de laboratorio no son iguales a unas pruebas industriales. Entonces, podemos recibir una idea, un potencial que no es precisamente lo que vamos a encontrar ya con un uso industrial. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, cuando estamos hablando de rendimiento, si no estamos hablando de resistencia, sino de rendimiento, se utilizan equipos como molinos de laboratorio, molinos que manejan entre 5, 10 kilos, y lo que se hace es moler por un determinado tiempo, utilizando aditivo y no utilizando aditivo, y medir la finura del cemento una vez se complete determinado tiempo. Es decir, moler por alrededor de una o 2 horas, un cemento sin aditivo, otro con aditivo, y al final validar cuál es la diferencia en finura. Eso te puede dar una idea de qué tanto rendimiento te va a aportar a tu sistema. Pero el análisis clave es el relacionado con las resistencias. No, qué pena, en ese momento no estoy pudiendo escuchar el Perfecto, comentario, disculpa. tenías el Ahora sí, micrófono. el Sí. micrófono. Ya. La segunda pregunta. ¿Qué tipo de aditivo o adición debe tener el cemento para poder alcanzar altas resistencias? Le comento que en mi tesis de grado con cemento tradicional en Lima, para no decir cemento sol,
y microsílice, alcancé más de 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto se puede mejorar con el uso de aditivos en el cemento. Gracias por la respuesta y espero me permita citarle en mis clases de tecnología de materiales y tecnología de concreto. Claro que sí. Para responder la última parte, siéntete libre de citarnos, de sentir el apoyo de Mapei. Mapei es una empresa que apuesta mucho por el desarrollo de nueva tecnología y por el desarrollo de nuevas alianzas que buscan el beneficio de los productores y de los consumidores de cemento, como es el Instituto Peruano del Cemento y del Concreto, y como también está abierto a trabajar con muchas más eh, compañías en diferentes mercados. Los aditivos para mejorar las resistencias iniciales van a depender mucho de la química de ese cemento. Seguramente me vas a entender cuando anteriormente en la presentación hablaba de C3A, C3S, C2S, porque esos cristales van a determinar qué tipo de aditivo podemos usar. En algunos casos, las aminas solamente pueden tener un efecto positivo, en algunos casos es necesario utilizar activadores inorgánicos o una mezcla de ambos. Eso va a depender mucho de lo que tengamos como tal en el material para trabajar. Entonces ahí hay que observar el tamaño de los cristales de silicato tricálcico, no solo el tamaño, sino que también están definidos, los diferentes porcentajes de esos materiales en el clinker, o sea, si es un cemento rico en alita o rico en velita, eso es importante para definir, pero eso se trata del trabajo de esa línea en particular, desarrollar aditivos para que las plantas puedan incrementar sus desempeños, ganar beneficios, ofrecer beneficios a sus consumidores. Correcto, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pregunta más. Wilmer García, buenas noches, interesante ponencia. Mi pregunta es, ¿existe variación en la resistencia de los cementos que contienen incorporador de aire versus el cemento con reductor de agua? Totalmente. Algo que tenemos que tener claro cuando estamos hablando de resistencias y es que incorporar aire en el cemento reduce las resistencias. Un cemento que tiene más aire es un cemento que cuando se lleva a una mezcla con agregados, con arena, genera unos espacios. Entonces genera un cemento de mayor porosidad, de menor densidad, cuando tiene aire. Cuando estamos hablando de un cemento que tiene un menor consumo de agua, que está relacionado con un reductor de agua, como un polímero plastificante o como un policarboxilato, estamos hablando de que se obtiene una mayor fluidez con una menor cantidad de agua y también nos permite incrementar las resistencias porque ponemos justo la cantidad necesaria de agua para el proceso de hidratación y no castigamos la mezcla, el concreto o el mortero con una mayor cantidad de agua solo para obtener fluidez. Entonces hay que entender que mayor aire, obtenemos menores resistencias, menor agua, obtenemos mayores resistencias. Eso es como una regla que aplica para todos los casos. Hay algo que es importante que aclarar y es que cuando estamos hablando de inclusores de aire en el cemento, lo que estamos buscando no son resistencias, estamos buscando son propiedades especiales, como era el cemento que les mostraba como ejemplo de mampostería o albañilería. Son cementos que se fabrican en Colombia, en Ecuador, más especializados. Yo he tenido oportunidad de mirar el cemento que se fabrica en Perú, que por sí no está muy involucrado con aditivos, no ataca como tal unas propiedades específicas como la retención de agua, como la mayor fluidez, como la impermeabilización, pero que ese es un tema que se puede desarrollar. O sea, así como veamos el ejemplo de Holcim en Ecuador, que desarrolló un cemento impermeabilizante utilizando estos aditivos como los que Mapei tiene a disposición, así también se puede desarrollar ese tipo de productos en cualquier otro mercado. Es que no es una tecnología que no esté al alcance de cualquier productor de cemento, es más de desarrollar el mercado. Perfecto, Jonathan. Tenemos varias preguntas, no sé si tendrás el tiempo de... Pues digamos que ¿Un par más? están muy interesantes las preguntas, sí. Entonces, en Sí, realidad sí me gustaría...
Hay mucha Eh, avidez de conocimiento, yo creo que toda la gente quiere escucharle, por eso continuamos. sí, me gustaría continuar un poco más hasta Correcto, si eres, pues tú me que, dices una pregunta más. Perfecto. claro que sí. Eh, Hay una que dice, y es muy interesante esto porque después del tema del problema del COVID, cuando se regrese a los proyectos, va a haber un tema ahí muy perjudicial de que los cementos van a estar almacenados, o mal almacenados tal vez en obra, porque la cuarentena se dio de la noche a la mañana, y la mayoría tuvo que salir de sus obras. Ahora, cuando se abre esta cuarentena, va a haber ese problema de encontrar cementos con grumos o cementos en mal estado. Entonces, la idea que creo que Yanelia Emily Álvarez lo quiere decir, más o menos te lo explico, y sería muy interesante ahora hablar de ese tema para poder darle una solución a todos esos proyectos donde haya cementos almacenados. Ella pregunta, ¿existe algún aditivo que regula la formación de grumos cuando el cemento está almacenado por periodos largos? Gracias. Ahí quisiera que le comentes también un poco qué hacer en este tipo de casos cuando ya regresen todos a la obra y encuentren el cemento, obviamente con un porcentaje de grumo, ¿no? Sí, es un tema delicado y que no es ajeno solamente al mercado peruano, en realidad en toda la región. Eh, hemos visto eso a medida que se hace una reactivación de la industria, encontramos proyectos donde el cemento ha pasado en silos muchísimo tiempo a las condiciones de humedad y temperatura de los lugares donde está, que pueden ser remotos, pueden ser en lugares de mucha temperatura o de bastante o una temperatura muy baja donde se puede generar una prehidratación, que es lo que finalmente se conoce como esos grumos. Esos grumos se ven a que el cemento toma cierta humedad del ambiente o libera también cierta humedad que está en él debido a la alta temperatura, empieza a deshidratarse el yeso. El yeso de por sí contiene moléculas de agua. Cuando se deshidrata, lo que hace es liberar agua internamente en el cemento y es un cemento que ya se empieza a fraguar. Desafortunadamente, para responder esta pregunta, no hay un aditivo como tal que ataque directamente este problema. Vamos a encontrar un menor desempeño de los cementos y eso hay que tenerlo en cuenta en el uso que le demos y en los diseños de mezclas. Hay una tecnología de MAPEI que aplica es a la restauración de concreto, se llama el Reconcero. Pueden verla en la página que están viendo ahí en pantalla de MAPEI, www.mapei.com.co, o también en la página internacional de MAPEI, www.mapei.com, donde encuentran ese tipo de tecnología que es para el reuso de los concretos que quizás en un trabajo en mezcla no se utilizaron completamente y no se deben de desechar porque tenemos unas sustancias, unos productos desarrollados por MAPEI que nos permiten darle un reuso a esos residuos, a esos rezagos de concreto. Como tal, para el cemento ya fraguado, la recomendación viene antes y es que si de pronto vemos que esta situación va a seguir ocurriendo, hay aditivos que lo que nos permiten es reducir la aglomeración desde la producción de cemento y esa aglomeración también nos ayuda a estos casos. Un cemento que tiende a aglomerarse menos tiende a formar esos grumos en menor proporción. Pero es una medida que se debía de tomar anteriormente, que ya deben de tomar los productores de cemento a futuro para estar preparados para una nueva situación que se pueda presentar. En el caso del concreto, en los residuos de concreto que se tengan o este tipo de casos más relacionados con ya mezclas de concreto que no se utilizaron, sí los invito a revisar esta tecnología o a escribirnos, a comunicarse con mis compañeros en MAPEI en Perú, eh, Julio y Juan Carlos. Ellos seguramente pues a través del Instituto Peruano podrán llegar a su contacto y ellos están a disposición de ustedes para ofrecerles este tipo de tecnologías de reutilización del concreto. Y Jonathan, qué gusto darnos. Sí, estamos pensando hacer el reciclado del concreto, que es lo que estás hablando. En un momento también vamos a invitar a todos porque es algo interesante y es la nueva tecnología, Y por un muy tema de ambiental. sostenibilidad. También te invitamos. Igual, los que quieren también hacer las consultas, lo voy a contactar con Julio y con Juan Carlos para que podamos darte las consultas. Tengo otra consulta Claro que de sí. Johnny Mendoza.
Buenas noches. La consulta es si la reactividad de los aditivos de molienda y cemento necesitan algún rango de temperatura dentro del sistema para poder aprovechar las mejores propiedades de estos aditivos. No, como tal, no se requiere una temperatura asociada a una mayor eficiencia del aditivo en el cemento. Lo que se debe tener cuidado es con temperaturas muy altas, pero digamos que estamos ya hablando de procesos, de pronto en los que estamos hablando con un clinker muy caliente lo que produce es un cemento muy caliente, y al incorporar un aditivo en un cemento muy caliente, algunos de esos compuestos, los más volátiles, pueden perderse. Para eso hay soluciones más desde el punto de vista mecánico de la planta. Son soluciones en las que se debe incorporar un poco más de agua, se debe manejar un poco de, digamos que, menores tiempos de retención. Son temas más que van más desde la operación de la planta de producción y que también es parte del apoyo de MAPEI. Vamos que MAPEI no solo suministra los productos, sino que va y se mete a planta y hace parte del proceso de la planta como uno más de los cementeros para garantizar que se lleve a cabo el mejor uso de sus productos. Entonces, seguramente, si es el caso de que algún productor de cemento desea utilizar uno de los aditivos MAPEI, que entienda que va a tener un ingeniero de la mano apoyándolo con todo lo que es el proceso de uso y sacar el mejor beneficio de sus productos, tanto para cemento como para concreto. Y de la misma forma también eh, nuestros aliados y en especial hago hincapié pues a esta relación con el Instituto Peruano del Cemento y de Concreto que me permite estar acá y traerles esta información. Eso hace parte también del apoyo, el poder compartir información, la transferencia de conocimiento es un valor agregado que, que muchas veces puede partir para grandes beneficios. Sí, Jonathan, muchísimas gracias. Estamos en la misma línea de compartir el conocimiento. Acá hay una pregunta de Marco Dulón interesante. Buenas noches, excelente charla. ¿Cómo medir la efectividad del aditivo? En cuanto a los aditivos de molienda, ¿qué tanto se puede incrementar los rendimientos de molienda en BRM? ¿Existe algún tipo de aditivo, componente activo, que presente mejor desempeño en cementos puzolánicos? Sí. Para medir el desempeño, si estamos hablando de un aditivo para resistencias, lo que hacemos es medir un cemento sin el aditivo, medir las resistencias en un cemento sin aditivo y compararlas contra el mismo cemento, pero ya incorporando los aditivos. Con eso lo que obtenemos son diferencias en las resistencias. Entonces, de pronto a un día podemos tener en el aditivo, en el cemento sin aditivo, digamos unos 6 megapascales, mientras que con el cemento con aditivo tenemos unos 8, 10, 11, y ese porcentaje de diferencia es lo que se traduce como en el efecto o el buen desempeño o no que pueda tener el aditivo. Entonces es muy directa la comparación. Incluso entre dos aditivos podemos comparar cuál de los dos desarrolla mejores resistencias para un tipo de cemento en específico. Acá hay una observación importante y es que los aditivos son muy hechos a la medida de cada cemento. Entonces, pasando a la otra pregunta que recuerdo que tenías ahí también, acerca de un aditivo especial para las adiciones de puzolana, como tal hay mezclas de activadores inorgánicos y aminas que desempeñan muy bien cuando están en contacto con cementos con puzolana, desarrollan muy buenas resistencias, pero todo hay que entrar a evaluarlo y hay que entrar a mirar un poco de la actividad hidráulica de esa puzolana, conocer un poco más de información, conocer un poco más de la calidad del clinker del cual estamos partiendo, si es un clinker alto o bajo en C3A, también va a ser muy importante. Y finalmente, hablando de los molinos verticales, el BRM, es importante también tener en cuenta que los molinos verticales son muy diferentes y quienes trabajan con esos molinos lo entienden perfectamente. Son muy diferentes a los molinos de bolas. Son condiciones muy diferentes, mientras que en unos el tiempo de residencia pueden ser 40 minutos, una hora. En un molino vertical el tiempo de residencia es muy rápido, es cuestión de minutos o segundos. Y tenemos unas corrientes de aire en los molinos verticales que exigen condiciones diferentes de los aditivos. Entonces, por eso MAPEI
diseñó también productos especializados para molinos verticales, para aguantar esas condiciones que son un poco más agresivas con los líquidos, por las temperaturas y por las corrientes de aire que se manejan, y sacar el máximo provecho también. Entonces no solo va del lado de los componentes, sino también de que el aditivo como tal esté correctamente diseñado para un molino vertical. Correcto, correcto, Jonathan. Hay bastantes preguntas. Creo que vamos a acabar con una última más, Ok. ¿sí? O depende de usted. Igual pueden tener claro que las preguntas no las pueden dirigir a través Perfecto. del Instituto Peruano del Concreto hacia Mapei. Yo soy al frente del desarrollo de los aditivos de cemento en el mercado peruano, entonces con todo gusto responderé sus preguntas. Entonces, si quieres pasamos entonces con una más y queda la invitación entonces a que nos contacten, a que compartan sus dudas y que de pronto podamos ser de apoyo para la producción y para el proyecto de cada uno. Sí, perfecto, Jonathan. Si hay muchas preguntas, lo que estamos haciendo es consolidarlas y mandarlas a tu correo y después reenviárselas a todos los participantes, los que han tenido la oportunidad de poder estar acá y se quedan con este dúo por el tiempo más que nada. Pero eso no limita de que en cualquier momento hacemos uno más contigo en algo muy puntual. Claro Jonathan. que sí. Entonces hacemos una más. La cantidad de aditivo por tonelada, lo dice Johnny Mendoza, para mejora de la resistencia inicial está condicionado por el porcentaje de C3A presente en el producto final. ¿Por qué este varía según las adiciones? Bueno, la cantidad de aditivo en partes por millón depende de varias cosas. Depende también del tipo de tecnología que estemos usando. Hay activadores inorgánicos que requieren una alta dosis, que requieren una cantidad de líquido grande para estar en una matriz estable, en un producto estable completamente y que se va a distribuir bien en el cemento. Entonces depende de varios factores, no solo del porcentaje de C3A. El porcentaje de C3A es clave porque los aditivos que buscan resistencias iniciales aceleran o retardan la reactividad o el proceso de hidratación del C3A. Entonces, si ponemos más aditivo, tenemos que entender que estamos afectando la reactividad o la hidratación del C3A, y eso también empieza a complementarse, digamos que todo se conecta porque el C3A también está directamente relacionado con el sulfato para formar la tringita, para controlar el proceso de fraguado del cemento. Entonces, eh, cuando se hace una dosificación, cuando se recomienda una dosis, digamos, de 500 gramos por tonelada, 1000 gramos por tonelada, un valor diferente, se hace basado en que la tecnología sea acorde, o sea, que la dosis no puede ser la misma para dos tecnologías diferentes, y también en las condiciones del producto que queremos mejorar las resistencias, para tratar de buscar el mejor punto. Eso siempre se debe hacer a través de un estudio de la planta en el cual trate de llegar al punto óptimo. Hay un dato importante que me parece muy chévere cerrar con él para que lo tengan presente y cada uno, quienes ya utilizan aditivos de cemento, lo tengan presente en sus análisis y en su trabajo en el día a día. Y es que los aditivos tienen un punto máximo de efectividad. Entonces, no siempre por el hecho de poner mayor cantidad vamos a obtener un mejor desempeño. Los aditivos tienen una curva asintótica en la cual cuando llegamos a un límite ya no tenemos mejores beneficios por mayor cantidad que pongamos, pero sí estamos afectando el costo de producción porque estamos involucrando mayor gasto en el aditivo. Eso aplica para el concreto, para los aditivos de concreto, aplica para los aditivos de cemento. Entonces tenganlo presente en su trabajo en el día a día, hacerse la pregunta, cuestionarse a ustedes mismos si estoy trabajando en el punto óptimo de mi aditivo, y si no estoy seguro de eso, debo empezar a buscar si ese punto óptimo está por encima o está por debajo de lo que estoy usando. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero Jonathan. La verdad, hoy día ha sido una plática muy grande, con grandes conocimientos, con grande experiencia que usted tiene todo en Latinoamérica.
Creo que todos los participantes se ven muy agradecidos. Hay preguntas que la vamos a dirigirlas, que por el tiempo a veces no se puede hacer. Todos están muy agradecidos con esa gran ponencia. Es más, el Instituto Peruano de Cemento y Concreto agradece infinitamente el gran espíritu de compartir ese conocimiento con toda la gente de Perú y la gente de otros países.